A todos. La alegría nuevamente de poder estar en este tercer capítulo de nuestro primer ciclo de conferencia de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, agradeciéndoles a todos la presencia, en particular a nuestro expositor del día de hoy, al profesor Pierino Stucci, que es nuestro contribuyente internacional a este primer ciclo entonces de conferencias y que seguramente nos hará pensar y mucho en un tema del que siempre sabemos hablar también en nuestro país y que nos interesa continuamente. Yo nada más que hacer un poco de referencia a las actividades sucesivas que nuestra asociación va a tener. En lo inmediato contarles, invitarlos, y ya lo van a ver a partir de mañana en nuestra página, el anuncio de las jornadas que se van a hacer junto con Expoterra en relación a los temas de derecho ambiental en la vinculación con el derecho administrativo, y que el 17 de agosto, a partir de las 17 horas, en dos paneles, donde van a compartir profesores de derecho administrativo, profesores que se dedican específicamente al medio ambiente, van a estar dialogando e intercambiando posiciones. Pero bueno, fuera de esto, que es hacer un poco de publicidad y de anuncio, volver a lo que nos preocupa hoy, a la doctora Sotelo de Andró, vicepresidenta de nuestra asociación y responsable del foro de profesores de la asociación, no es necesario presentarla, y que es quien va a obrar de coordinadora en el día de hoy, en esta tercera jornada, recordándoles que nos quedan dos charlas, la del mes de septiembre y de octubre, del doctor Juan González Mora primero y por último del doctor Justo Reina. Así que, doctora Sotelo Andró, la dejo en uso de la palabra y en la coordinación de las jornadas del día de hoy. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer al profesor Pierino Stucci, que nos acompaña hoy durante estas jornadas de actualización que está promoviendo la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, y su predisposición para estar con nosotros. Asimismo, agradezco a todos los que están presentes, siguiendo la actividad y apoyando la actividad de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, que se ha propuesto durante este año buscar el desarrollo de conocimientos para la capacitación y formación de los profesionales, siempre requeridos, ¿no es cierto?, por todos, para ir mejorando y procurando pulir más nuestra formación y ayudar a la comunidad en la que estamos insertos cada uno de nosotros. Bien, el profesor que nos acompaña hoy, la verdad que es un alto honor, es un profesor que se ha doctorado en la Universidad de La Coruña, de la cual soy miembro titular del comité académico del doctorado de esa universidad. Es postdoctorado de la Universidad de Salamanca, es socio director del estudio Stucci y Abogados, ha sido gerente legal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú, ha sido funcionario internacional de la Comunidad Andina y ha sido defensor de inversionistas de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, entre otros antecedentes. Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ESAN. Bien, el tema que nos ocupa hoy con el profesor Stucci realmente es un tema muy importante para los que ejercemos el área del derecho administrativo. El sumario administrativo es una herramienta que se ocupa permanentemente y que nos genera siempre problemas, conflictos y necesidad de reanalizar y estudiar. Es justamente el área de relación del derecho administrativo un poco con los principios del derecho penal, de los cuales se dice el sumario como proceso instructorio toma mucho de esa base. Pero no es exactamente igual, aunque hay puntos y principios que coinciden, porque el derecho, por supuesto,
que está dividido ficticiamente en áreas, pero es un solo conocimiento integrado, ¿no es cierto?, para poder aprender en su totalidad. Así que creo que la clase del profesor de hoy nos va a abrir un poco a todos la mente hacia esa problemática interna diaria que tenemos, y la verdad muy útil y muy práctica para poder aprender y aplicar en esos trabajos que hacemos permanentemente dentro del área de nuestra tarea o actividad, ya sea como operadores jurídicos, judiciales, administrativos, profesionales, etc. Así que, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido, y le damos el uso de la palabra. Tiene 40 minutos para exponer y luego 30 minutos la gente puede formular preguntas. Adelante, profesor. Muchas gracias. Mi saludo primero a buenas noches, ¿no? Allá en Argentina, a todos los asistentes presentes, colegas, profesores, funcionarios, ¿no? Amigos en general, abogados también, ¿no? Entiendo que la asociación cobija un sinnúmero de profesionales y académicos dedicados al derecho, ¿no? Para mí es un honor esta invitación, lo digo de veras, muy agradecido a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Me parece formidable este ciclo de conferencias, me refiero naturalmente a los otros ponentes que son destacados, los conozco casi a todos y con los temas elegidos creo que marcan un paradigma para mostrar cómo debe funcionar una asociación en Argentina y en la región, claramente. Mi saludo al presidente, al profesor Eduardo Bordas, gracias también a la UNL, que sé que nos cobija en la actividad. Muchas gracias, profesora Sotelo de Andreu, Mirta, a quien conozco también, por esta coordinación y esta presentación. Muchas gracias al profesor José Luis Said, con quien conversamos cada vez que nos encontramos en permanentes reuniones sobre estos temas y sobre otros. Insisto que para mí es un honor. Argentina es un país muy querido, los hermanos argentinos son queridos, su país siempre nos recibe, me ha recibido con el mismo cariño con el que yo estoy aquí presente gracias a su invitación. El tema que nos convoca, si me permiten, ya lo voy abordando y voy a procurar compartir pantalla. He preparado una guía. Solo rogaría que me puedan decir si es que se ve. Sí. Sí, es una guía, en realidad. Muchas gracias, profesora. Una guía de conversación, que es lo que yo propongo tener, pues sé que ustedes son profesionales con experiencia, con horas de vuelo en el derecho administrativo y qué duda seguro también en el derecho administrativo sancionador. Por eso es que les propongo una conversación, como decía la profesora Sotelo de Andreu, en dos partes, ¿no? Puedo yo iniciar claramente en ese tiempo que me han asignado y que agradezco, y les anticipo con cercanía y amistad, quiero provocarlos, provocarlos intelectualmente. Yo estoy muy interesado en escuchar de vuelta sus comentarios en la segunda parte, sus apreciaciones, cómo les parece el planteamiento del tema, el abordaje que les quiero proponer. Me anticipo porque he leído además el último trabajo del profesor Said, que va a descubrir desde la otra orilla, con mucho sustento y solidez, cómo es que hay algunas dificultades en el traslado. Dice el profesor Said, genera problemas el traslado directo de principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador. Yo quiero plantear una mirada desde el otro lado para en eso abrir la conversación, que para mí será lo más rico poder escuchar el retorno que ustedes me puedan dar. Este trabajo que les quiero presentar, así, ¿no? De presunción de inocencia por un lado, y por otro, imparcialidad objetiva en procedimientos sancionadores, es un trabajo que justamente desarrollé en la Universidad de Salamanca, en esa estancia que se llama postdoctorado, donde lo que traté fue de analizar, primero en blanco, desde mi perspectiva, que es peruana, claramente en cuanto a jurisdicción nacional, pero que procura ser interamericana
en la jurisdicción convencional internacional de lo que compartimos en derechos humanos con Argentina y otros países, de manera que lo que quiero presentarles básicamente son dos principios, ¿no? No me voy a referir a los demás principios del derecho penal o del derecho sancionador, y quiero referir a inocencia, que lo ilumino, y a imparcialidad. Quiero seguir estudiando, les confieso, cómo el principio de culpabilidad, por ejemplo, esa exigencia de dolo, de culpa, se puede trasladar o no del derecho penal al derecho administrativo sancionador. Quiero seguir estudiando algunos otros principios. He comenzado con estos dos, como seguro lo han hecho ustedes con estos o con otros, y esto lo tienen ampliado. Ha coincidido gratamente para mí. Ayer se terminó de editar y está disponible en Perú y en Internet justamente este trabajo ya por una editorial peruana, Palestra, con lo cual lo que yo les pueda compartir aquí está escrito ampliamente en este trabajo que les contaba y en esta obra que está presentada, pero yo creo que si lo sintetizo bien voy a poder ofrecerles este planteamiento de lo que yo he podido investigar. Y quiero anticipar que naturalmente no es ni la verdad acabada, más bien son las conclusiones a las que uno puede llegar después del tiempo que le ha dado y con los sesgos que uno siempre trae sobre sí mismo. El tema lo quiero abordar, como anticipaba, desde la aproximación interamericana, la aproximación constitucional peruana. Allí podrán haber seguramente algunas coincidencias y algunas diferencias con lo que ustedes tienen en Argentina, que además tienen nivel nacional, federal y nivel provincial de unidad federada, con lo cual allí creo que tienen ustedes una riqueza y una variedad especial en el derecho administrativo también y en otras áreas del derecho. Quiero tratar de enfocarme un poco en lo procesal administrativo peruano, ¿no? Les quiero contar algunos ejemplos de cómo contrastan estos principios que se enuncian como muy claros en el Perú, pero que en la realidad luego tienen algunos problemas o contradicciones de aplicación. En la primera parte de la presentación quiero referirme a cómo la presunción de inocencia y cómo la imparcialidad tienen anclaje para el Perú, y entiendo también para otros países del sistema interamericano, en el sistema de protección de derechos humanos que conocemos, custodiado por la Corte Interamericana, y también, y quiero remarcar eso, y también por los derechos constitucionales enunciados en cada uno de los instrumentos de ordenamiento máximo de nuestras jurisdicciones. Es decir, lo que he procurado hacer, y les quiero contar, es ese diálogo entre lo interamericano como derechos humanos y lo nacional constitucional como derechos fundamentales, que en el Perú, me adelanto, se enuncian para toda persona. Es decir, claro, no dice persona natural, no dice persona humana, y uno se pregunta, ¿será que los derechos fundamentales constitucionales son también aplicables a las personas jurídicas? Ese es un debate que hemos tenido aquí, que se sabe que hemos tenido en la región, que sé que lo han tenido allá también. En el Perú lo que hemos terminado diciendo desde el Tribunal Constitucional es que los derechos inherentes a un ser humano, como el derecho a la vida, claramente no se trasladan a la persona jurídica, a la persona moral, a la sociedad anónima, por poner un ejemplo, pero los derechos que no son inherentes a la existencia humana, como el derecho de propiedad, como el derecho a celebrar contratos y como los derechos procesales, sí se trasladan desde la Constitución a las personas jurídicas. Con lo cual, ahí tenemos un primer doble nivel. Lo interamericano nos hablará de derechos humanos solo para personas humanas, como es evidente, y lo constitucional en el Perú nos hablará de derechos fundamentales para personas humanas y personas jurídicas o morales. En ese contexto, contarles que la investigación que he desarrollado tiene un encuadre de principios. Aquí, entre otros autores iberoamericanos, cito a Casaña, a Juan Carlos, al profesor de Derecho Administrativo que ustedes bien conocen,
para marcar que al considerar que estamos frente a principios, en el caso de la presunción de inocencia y en el caso de la imparcialidad, estos principios, como anclajes fundamentales del ordenamiento, cuando pensamos en los asuntos procesales sancionadores, generan dos gamas de efectos. Unos, los derechos para las personas, ya sustentaré por qué humanas y por qué jurídicas también, en cuanto a inocencia y en cuanto al derecho a la imparcialidad, y la otra gama que son las garantías, entendidas como las cargas o como los límites al Estado, en este caso del procedimiento administrativo sancionador, como límites y cargas de la administración para, por reflejo, resguardar y asegurar los derechos de estas personas, humanas y jurídicas, en ambos principios que quiero enfocar: inocencia, presunción de inocencia, e imparcialidad objetiva, como explicaré a continuación. Desde este encuadre de principios voy directo al ámbito interamericano. Cuando uno recorre esta convención interamericana, que está llena de derechos relevantes para seres humanos, para personas humanas, sin nacionalidad, porque naturalmente el principio de no discriminación hace que estos derechos se apliquen en la jurisdicción de los países que hacen parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, nos encontramos con el artículo 8, que seguramente ustedes han leído y han analizado para diferentes actividades jurídicas, y ese artículo 8 de la Convención nos plantea un primer reto, porque se titula Garantías Judiciales. De inmediato uno diría, como se dijo al inicio, en los años primeros de la interpretación de la Convención, uno diría, bueno, si son garantías judiciales, se refieren a garantías como límites al poder jurisdiccional y no como límites a otro tipo de función pública, ¿no? Ni como la ejecutiva o administrativa, ni como la legislativa. Sin embargo, por boca de los jueces, ¿no?, por el poder que tienen los jueces, los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional de nuestra región, lo que han dicho es que no, que ese artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no se aplica solo a instancias judiciales. Han dicho mucho más, y aquí estoy citando un caso del año 2020. Han dicho que las garantías judiciales, es decir, las garantías, ellos dicen, procesales, se aplican a cualquier proceso, sea administrativo, ahí estará incluido lo sancionador, lo judicial, evidentemente de suyo, e incluso lo legislativo, dice la Corte. Todo proceso de función pública como conjunto de actos que pueda terminar con un acto que impacte derechos o que impacte obligaciones de las personas. Miren qué jurisprudencia que amplifica y extiende lo que es garantía judicial a garantía para cualquier sede procesal, administrativa o judicial, e incluso legislativa. Uno podrá decir, bueno, pero ¿qué proceso sería el legislativo, ¿no?, donde uno tiene el derecho a la presunción de inocencia o a la imparcialidad? Probablemente, hago esta nota a pie de página, está pensando en las funciones de fiscalización de los congresos de la República, o tal vez también en los congresos de unidades subfederales. Porque en el Perú, por ejemplo, el Congreso de la República no solo emite leyes, como es evidente por su función legislativa, pero como cuerpo legislativo puede desarrollar investigaciones políticas. No impone sanciones, porque no puede hacerlo, no es ni juez ni autoridad administrativa, pero en su función fiscalizadora dice que tiene evidencias de un posible delito y se lo envía a un fiscal. En esa investigación, pues claramente debiera haber, bajo esta interpretación de derechos humanos en garantías judiciales, del órgano legislativo, derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia y la imparcialidad de quienes están en esas comisiones, que si bien no ponen sanciones, enuncian con un alto grado de sospecha
la existencia de delitos o de infracciones. A lo que me quiero referir en este punto es que ya ha dicho la Corte Interamericana que como derecho humano, todo lo que dice el artículo 8 en cuanto a debido proceso, juez imparcial y presunción de inocencia, se aplica a los procedimientos administrativos. Es decir, tenemos un primer anclaje para seres humanos, personas físicas, personas humanas, de todo este traslado de garantías judiciales, cuando menos claramente desde boca de estos jueces interamericanos al procedimiento administrativo sancionado. Claro, y como derechos humanos, cuando uno lee la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando habla de presunción de inocencia, ya ha dicho en algunos fallos que esa presunción de inocencia, que no solo es penal, sino que se aplica a lo administrativo, por lo que hemos dicho antes, es una presunción de inocencia que debe superar toda duda. Con lo cual ya la Corte Interamericana como derecho humano dice que la consecuencia de esa presunción de inocencia es que se vence con prueba más allá de toda duda razonable. Y dice también, leyendo el artículo 8, que dice que toda persona tiene derecho a un juez independiente e imparcial, dice también, pues por boca de la jurisprudencia, que esa imparcialidad es de dos tipos. Subjetiva, lo vamos a desarrollar más adelante, es decir, el que decide judicialmente o el que decide como autoridad administrativa en un sancionador debe tener un alejamiento de la situación, no debe ser ni primo, ni hermano, ni estar interesado económicamente, ni haber sido perito, y también objetiva, que es lo que vamos a desarrollar con mayor detalle en la tercera parte de esta presentación. Es decir, debe ser parte de una estructura donde el que acusa no contamine al que decide, donde el que acusa no sea el mismo funcionario que decide, o que el que acusa no colabore funcionalmente con el que decide porque lo contamina. Todo eso por boca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero también en esta presentación enfocar derechos constitucionales peruanos, ¿no? El Tribunal Constitucional peruano ya ha dicho también que la presunción de inocencia exige prueba más allá de toda duda razonable en lo penal y en lo administrativo, ¿no? Cuando se declaran infracciones en procedimientos sancionadores. La Constitución peruana tiene una carencia, ¿no? Nosotros no somos un sistema federal, somos un sistema unitario, como Estado, como República, y los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, en particular los derechos frente a la función jurisdiccional, no tienen la expresa referencia al derecho a un juez imparcial. Con lo cual, lo que ha tenido que hacer el Tribunal Constitucional es decir que aunque no esté escrito, resulta evidente y necesario que la imparcialidad subjetiva, como la hemos descrito, y la objetiva son elementos consustanciales que hacen parte del debido proceso, y así ha dicho que ese también es un derecho constitucional que hace parte del debido proceso, pero que es invocable de manera autónoma. Y aquí les ofrezco la cita, precisamente, donde el tribunal dice efectivamente ambas cosas, ¿no? Primero plantea que ese derecho al debido proceso no solamente se exige en un proceso judicial, sino que se exige en un procedimiento administrativo, incluidos los sancionadores, ¿no? Lo ha dicho en otra parte textualmente, en otra jurisprudencia. Y que ese derecho al debido proceso en lo judicial y en lo administrativo incluye, aunque no lo diga, la imparcialidad como derecho para el justiciable, ¿no? Incluidos los procedimientos administrativos sancionadores. Es decir, hasta aquí, al menos en lo que dice la Convención Interamericana y en lo que dice la Constitución por boca de los jueces interamericanos y del Tribunal Constitucional peruano, tiene una correspondencia desde nuestro entendimiento aquí en el Perú, que es que los derechos entendidos como usualmente judiciales se han extendido a lo administrativo cada vez que se dirimen derechos o se imponen obligaciones, incluidos los procedimientos administrativos sancionadores,
Y eso incluye la presunción de inocencia en el grado de prueba más allá de toda duda razonable para vencerla, e incluye la imparcialidad subjetiva y objetiva también para estos procedimientos administrativos sancionadores. Y acá les quiero hacer un añadido, ¿no? Naturalmente, para provocar la conversación, que será, les anticipo, para mí lo más interesante, escuchar sus reacciones. Entonces, desde lo constitucional, como la Convención Interamericana solo es para personas humanas, como es natural a los derechos humanos, es a través de los derechos constitucionales que la presunción de inocencia, en esa exigencia de que la prueba para vencerla sea más allá de toda duda razonable, se extiende a las personas jurídicas, porque no ha hecho la Constitución diferencia entre derecho de personas naturales y jurídicas en eso que no es consustancial a la vida o a la salud, como en la propiedad, la contratación y la posición procesal de acusado penal o administrativo. Esto viene siendo entendido también por Corte Suprema y por Tribunal Constitucional peruano. Es decir, que son extensibles estos derechos a las personas jurídicas. Con lo cual, en síntesis, en esta primera parte, tanto el principio de presunción de inocencia, que exige por boca de juez interamericano y de juez constitucional peruano, que para vencerlo debe ser un estándar de prueba más allá de toda duda, y el principio de imparcialidad en lo subjetivo y objetivo, tienen anclaje interamericano en derechos humanos, en derechos constitucionales, lo que lo extiende para personas jurídicas en nuestra jurisdicción, y eso se confirma con la jurisprudencia que hemos referido interamericana y peruana. Ya en la segunda parte, me quiero referir con mayor detalle a ese principio de presunción de inocencia que se traslada como derecho para las personas naturales y jurídicas en un procedimiento sancionador y que se traslada como garantía, es decir, como límite frente a la declaración de infracciones e imposición de sanciones por parte de la administración pública y vincular eso con el estándar probatorio. Debo decir que me dedico yo en lo profesional a la defensa de personas y de empresas en procedimientos sancionadores, con lo cual mi dirección de búsqueda es cómo asegurar las garantías, ¿no? Para que los derechos puedan ser respetados. Todos tenemos un enfoque, naturalmente, ¿no? Aquí remarcar algo que me surgió de la investigación, que seguramente para ustedes puede ser más obvio o se lo habrán pensado antes, pero yo trataba de buscar cuál era el anclaje de la presunción de inocencia como principio, primero garantizando un derecho humano. Claro, lo primero que surge es la dignidad humana, ¿no? Pero la pregunta que me hacía es, ¿qué otro principio resguarda la presunción de inocencia? Pues una de las conclusiones que les ofrezco es el principio de libertad de actuación. Porque si todo lo que un ciudadano, primero pensando en las personas físicas, las humanas, todo lo que hace un ciudadano está en el plano de la libertad, salvo que lo prohíba o lo limite la Constitución o la ley, ¿no? Y existe un sistema de policía en lo administrativo que persigue aquello que rebasa la libertad y viola un límite impuesto por la Constitución y la ley, la presunción de inocencia en el plano abstracto lo que exige es tipicidad, es decir, que solo esté prohibido, vedado para la libertad y en consecuencia sea sancionable aquello que está expresamente, claramente y previamente prohibido por Constitución o por ley. Es decir, en el plano abstracto, si se duda que una conducta está prohibida o no está prohibida, para resguardar la libertad, uno presume que esa conducta ante la duda está libre y que puede ejercer libremente y quien la desarrolle será presumido inocente de una infracción o de un delito, porque resguarda la libertad, la cual solo debiera ser limitada por una expresa determinación clara y previa en Constitución o en ley.
y completada seguramente en lo específico por un reglamento, resguardada la vinculación jerárquica con la ley, ¿no? En ese plano abstracto está la tipicidad cuidando la libertad. Pero en el plano concreto, ya cuando no existe duda sobre si una conducta está prohibida, es decir, extraída de la libertad, interviene el estándar probatorio. ¿En qué nivel de exigencia probatoria vamos a considerar que se superó la libertad y se ingresó a una conducta prohibida? ¿Qué nivel de duda vamos a tolerar precisamente para resguardar la libertad de las personas que soportan libertades teniendo como principio la libre conducta? Esto en el derecho administrativo peruano se ha llamado, como en algunos otros países de la región, no presunción de inocencia en la ley del procedimiento administrativo, sino presunción de licitud. El derecho constitucional y el derecho humano que la Convención Interamericana garantizan no se plantea en lo administrativo como un derecho, sino como una garantía que se opone a la administración. Dice la ley peruana que la presunción de licitud implica que la autoridad administrativa debe presumir que la conducta es lícita, salvo que cuente con evidencia en contrario. Evidencia que por todo lo anterior debe ser carga probatoria más allá de toda duda, ¿no? Razonable. En esta investigación, esto seguramente tampoco es algo nuevo, explorábamos también los estándares probatorios, y les cuento, por ejemplo, que en el Perú, la solución de los problemas de los consumidores, cuando tienen alguna dificultad con las empresas que les proveen bienes y servicios, está encargada a una entidad administrativa, que es el INDECOPI, así por sus siglas, que es el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Entonces, la discusión de si un proveedor cumplió debidamente con lo contratado con un consumidor, en otro mundo jurídico sería una discusión civil, ¿no? Donde el estándar probatorio sería el de la preponderancia de prueba, el estándar dispositivo, el que presenta mejor prueba gana, pero cuando se le entrega, al menos en el Perú, a la autoridad administrativa la corrección de un incumplimiento contractual a través de la tramitación de un procedimiento sancionador que puede acabar en una multa para la empresa proveedora, lo que está ocurriendo es que le cambias el estándar probatorio y lo haces más exigente, paradójicamente, en perjuicio del consumidor, porque el consumidor tendrá que vencer la presunción de inocencia del proveedor, cosa que en un mundo civil no debiera pasar. Simplemente bastaría que tenga mejor prueba. Es decir, todos esos efectos, al menos en el Perú todavía poco analizados, están detrás de un estándar probatorio, ¿no? Claro, conocemos el estándar civil dispositivo, conocemos el segundo estándar más exigente, que es el de prueba clara y convincente, que puede admitir algunas dudas, seguramente, algunas dudas razonables, pero que es el estándar de prueba que, por ejemplo, la hoy llamada calidad regulatoria debiera cumplir cuando menos. Una prueba clara y convincente de que existe un problema y una prueba clara y convincente de que la medida regulatoria para corregir el problema es la más eficiente, la menos costosa en términos económicos, la que reduce menos la libertad y corrige el problema, ¿no? Y está el tercer nivel, que es el que ha anunciado la Corte Interamericana para sancionadores, incluidos los administrativos, y el Tribunal Constitucional peruano, que es el de prueba plena, en palabras continentales, o en traducción del sistema anglosajón, el BART o el estándar probatorio de más allá de toda duda razonable. Honestamente sí les diré que en la práctica cuesta mucho, al menos en el Perú, identificar cuál es el estándar que utiliza la autoridad administrativa para declarar la infracción. Porque cuando uno lee acá nuestras decisiones y se pone la multa porque existe la infracción y se ordena la corrección, lo que dice la autoridad es que está convencida de que hay infracción, pero no enuncia ni aplica una metodología de qué estándar probatorio utilizó, si el de preponderancia de prueba en un trilateral sancionador, si el de
prueba claro y convincente, o si es que utilizó el último de más allá de toda duda. Simplemente dice que está convencida. Y es que las leyes en Perú, me voy anticipando un poco, no le dicen a las autoridades administrativas, ni la ley general ni la ley especial, cuál es el estándar probatorio para procesar un procedimiento administrativo sancionador. Esto que les cuento derivado de la investigación, de que eso sí lo dice la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional peruano en 3 o 4 casos, es algo que en el día a día de la administración pública, claramente por la presión de carga y por la velocidad de los casos, está un poco distante. Si uno apura a algunas administraciones, pensemos con el mayor respeto, y comienzo por las nuestras acá en Perú, las autoridades municipales que ponen una infracción a un establecimiento de comercio y le preguntan a la autoridad, después de haber impuesto la infracción, ¿qué estándar probatorio utilizó? De repente nos dirán, señor, por favor, arrímese al lado, que está usted interfiriendo aquí con la administración de la función administrativa, ¿no? Esto puede terminar siendo un poco sofisticado, un poco alejado de la práctica cotidiana. O si le preguntamos a un agente policial de tránsito cuando impone una multa por maniobra temeraria, ¿qué estándar probatorio utilizó? ¿No? Y allí, porque lo he leído con detalle, me siento del lado de José Luis, ¿no? El profesor Said. Digo, claro, ¿no? Las magnitudes del problema hacen que las herramientas tengan que tener demasiada entidad. Probablemente en los casos antitrust, de defensa de la libre competencia, donde se está discutiendo impactos al bienestar durísimos, uno puede entrar a diferentes análisis de estándar probatorio, porque claramente las personas naturales y las personas jurídicas tienen abogados que los pueden asistir, diferente al ciudadano que maneja frente a la sanción de tránsito, por lo que acabo de comentar. Entonces, solo para compartirles una reflexión en el camino. ¿Qué nos dice la doctrina española? Acá voy a citar un profesor español que muchos de ustedes estoy seguro conocen, Alejandro Huergo, que se puso a estudiar algunos casos en Perú a propósito de un dictamen que le solicitamos para un caso, y lo que él planteaba como su visión y como la posición luego de haber visto el ordenamiento jurídico peruano y naturalmente llevado por su mirada académica, nos dice, así como en lo sancionador, dice él, no se puede prescindir del principio de presunción de inocencia, tampoco se puede prescindir del estándar probatorio que es el más allá de toda duda razonable. Eso en clave interamericana y en clave constitucional peruana. Voy cerrando esta segunda parte para procurar cumplir con el tiempo disciplinadamente. Entonces, si yo sintetizo el principio de presunción de inocencia para la jurisdicción peruana, decantando lo interamericano, viendo lo constitucional, pues la Corte Interamericana está claro que se aplica a los procedimientos administrativos sancionadores, que el estándar para vencer la presunción de inocencia es de más allá de toda duda razonable. En eso está de acuerdo la Corte Suprema Peruana, está de acuerdo el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia peruano en el año 2016, Ministerio de Alcance Nacional en toda la República, sacó una guía que no es no es un instrumento normativo, sino que es una guía para administraciones públicas, donde reafirmó eso. En procedimientos administrativos sancionadores se aplica presunción de inocencia y se vence con prueba más allá de toda duda razonable en todo el país, ¿no? Buenos ejemplos de que esto se aplica existen en el Perú, pero marco en rojo algunas entidades que no lo han entendido, que lo han desconocido y que lo han trastocado por completo. Les voy a poner solo 2 ejemplos. Uno primero de la SUTRAN, que es la Superintendencia Nacional que supervisa el transporte terrestre en carreteras, de pasajeros y de carga. Tiene un procedimiento regulado por un instrumento normativo que no es ley, que no es reglamento, sino que está por debajo, que es una directiva, que dice que el acusado administrativo, usualmente un chofer, ¿no?, de un bus, de un camión, de un ómnibus de pasajeros, tiene que presentar pruebas para acreditar su inocencia.
Ya eso sale de toda lógica. Esta es una autoridad nacional con presupuesto, que no solamente desconoce el estándar probatorio, sino que invierte la carga probatoria para ya no presumir inocencia, sino para exigir prueba de inocencia. Esto en lo que hemos llamado en la investigación patologías o incumplimientos, inobservancias del principio de presunción de inocencia reglados, ¿no? O sea, hay autoridades que en el Perú todavía, esto para provocar esta publicación que les cuento, lo haré además con muchísima humildad y respeto, se la haré llegar al superintendente actual para decirle, mire lo que hemos encontrado. Y hay otras autoridades que no lo tienen reglado, sino que desconocen abiertamente en sus resoluciones, en sus decisiones, que la presunción de inocencia en el Perú, en un procedimiento sancionador, se vence con prueba más allá de toda duda. Esta institución, que es el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que tiene muchas funciones en el Perú a nivel nacional, sanciona los casos donde las empresas se coluden entre sí para fijar precios, anular la competencia, y lo cual perjudica al consumidor en muchos de estos casos, ¿no? Lo que dice esta autoridad es lo siguiente: no se aplica el estándar de prueba penal, porque aquí, dice, nadie va a la cárcel, acá se colocan solamente multas. Y además no hay ninguna norma, ni en la ley especial, ni en la ley general, que obligue a aplicar el estándar de prueba plena o más allá de toda duda razonable a estos procedimientos sancionadores. Dice algo más: sin perjuicio de eso, en algunos casos superamos el estándar y vamos a sancionar más allá de toda duda. Pero claro, en otros no, ¿no? Entonces, esta autoridad, por ejemplo, no tiene nada arreglado, pero se ha negado, contrariamente a lo que yo les he planteado como sustento, Corte Interamericana, Constitución peruana, la jurisprudencia, dice no, acá de ninguna manera. En esto sí debo ser honesto, estoy a cargo, como seguro otros colegas, de acciones de defensa constitucional de derechos fundamentales para ver si esta autoridad corrige. Iremos a los contenciosos, porque aquí no solamente se procesan personas físicas naturales, sino se procesan personas jurídicas, ¿no? Sociedades anónimas y exgerentes o directores de empresas, donde la autoridad al menos dice que admite algunas dudas para sancionarlos, cosa que, por lo dicho, en nuestra opinión, ya resulta inaceptable. Voy llegando a la tercera parte de la presentación para abordar el otro principio que proponía para conversar, que es el de imparcialidad objetiva. Y aquí solamente remarcar esa diferencia, ¿no?, en las vertientes de la imparcialidad. Una es la subjetiva, donde el que decide, ya como decía, juez o autoridad administrativa en un sancionador, si tiene algún interés en la causa, tiene un pariente en una de las partes de la causa, en este caso del acusado, del imputado, debe abstenerse si tiene algún interés económico, si ha adelantado opinión, y si no se abstiene, el remedio es recusarlo, ¿no? Con lo cual, la imparcialidad objetiva creo que está bien conocida por todos, al menos en el Perú y en la región. Lo que no se ha entendido en el Perú, me refiero al Perú y provoco su reflexión, de repente lo han visto en algunas otras autoridades que ustedes tienen a mano, lo que no se ha visto es el entendimiento de la imparcialidad objetiva, es decir, de la estructura no contaminada, donde el que acusa es un órgano. Ahí les marco en la ficha los componentes. Es decir, primero el componente de esa imparcialidad objetiva o estructural es la siguiente: un órgano acusa, puede ser persona, órgano o colegiado, y otro órgano decide. Ese es el primer componente de esta imparcialidad objetiva por jurisprudencia, tanto interamericana como constitucional peruana. Dos órganos diferentes, pero que además funcionen de manera diferente. No es que acaba la hora de trabajo de 8 horas y se reúnen luego a solas a coordinar posiciones. O que el órgano que acusa, como ocurre en el Perú, ya les voy a contar algún caso, dice, bueno, ya acusé y ahora me quito el sombrero de acusador, y como el órgano que decide es un colegiado donde los funcionarios no van a trabajar 8 horas diarias porque son a tiempo parcial, como si fuera un directorio, ahora me pongo el sombrero de su Secretaría Técnica Relatora para colaborar en sus decisiones, para que entiendan dónde está cada actuado del expediente, y yo redacto lo que ellos me digan. Es como que el fiscal le redactara al juez
o a la Corte Suprema Superior Penal, en la sala penal, la sentencia para que los miembros de la sala penal es una cosa inaceptable, ¿no? Es decir, esa imparcialidad objetiva implica separación de órganos del que acusa y del que decide, tienen que ser dos distintos, que no se entremezclen y que además pues uno no sea jefe del otro, ¿no? Es decir, que no sea pues el superintendente que tiene aquí un director de fiscalización que va a estar con mucha preocupación de qué piensa el superintendente y entonces se contaminan recíprocamente por una relación de jerarquía. Estos componentes de imparcialidad objetiva, uno diría, pero ¿y esto de dónde ha salido, no? La investigación, por lo menos me dice a mí, todo siempre está sujeto a una profundización mayor, nada de lo que les digo es una verdad acabada, como es evidente. Parece que esa es una preocupación del mundo administrativo, porque en el mundo penal, pues está el Ministerio Público con los fiscales y están los jueces. Y ahí, pues, ni son los mismos, ni se contaminan, el juez tiene un acusatorio, pues yo diría casi perfecto, está el acusado y el acusador, pero en el ámbito administrativo suele suceder cuando se cumple, que son dos órganos distintos que están en la misma institución. Y entonces ahí la preocupación es mayor, que estén verdaderamente separados, no solo nominalmente, y que no se contaminen en la práctica y que no haya relaciones de jerarquía. Esa es la imparcialidad objetiva, y tanto el Tribunal Constitucional peruano y la Corte Interamericana, yo creo que mi provocación mayor para ustedes está en ver si lo que les dice la Corte Interamericana en su clave constitucional les arroja algunas conclusiones parecidas o dudas parecidas que las que yo les reflejo aquí. Lo que dice el Tribunal Constitucional peruano es que no solamente deben ser órganos separados, lo dice igual la Corte Interamericana, sino que deben funcionar separados, ya lo dijimos, pero además deben aparentemente, en la apreciación objetiva, en la observación, ofrecer suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. Lo que dice el tribunal es, cuidemos la apariencia de la justicia imparcial, que le da legitimidad a un sistema sancionador. Honestamente, eso también se los tengo que decir en este plano académico, no conozco un caso donde se haya declarado una nulidad que diga, mire, los órganos estaban separados, no hay prueba de que se hayan entremezclado las funciones, pero aparentemente esto ofrece dudas razonables. Nunca he visto un caso que se declare una nulidad por lo último. Pero está enunciado como un principio, un planteamiento principista de legitimidad de la administración de justicia administrativa en el ámbito sancionador. ¿Qué dice la ley peruana? La ley peruana recién, solo en el 2016, lo marco ahí en rojo, la ley peruana aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores, solo en el 2016 reconoce lo que acabamos de decir. Lo he marcado ahí en rojo, dice, los procedimientos sancionadores deben establecer la separación entre la instrucción y la decisión o la sanción con dos autoridades distintas. ¿Qué decía antes de esa modificación? Esa es una ley del año 2000. Decía, siempre que la organización de la entidad lo permita. Bueno, la Convención Interamericana está muchos años antes del 2016, la Constitución peruana igual. Esto se ha ido entendiendo en el Perú poco a poco al punto que ya la ley lo dice, ¿no? Antes, pues no era parte de las prioridades, ¿no? O sea, quiero ser también considerado con las administraciones públicas. Somos países donde el presupuesto, donde las urgencias tienen otro color, ¿no? Claro, ya lo dice la ley, ya está en clave interamericana, ya está en clave constitucional, y la pregunta es, bueno, ¿y en la práctica? Tal vez la mayor utilidad de esta investigación que les comparto es cómo en la práctica se resuelve el asunto. Ya hemos dicho, solo por reafirmar, Corte Interamericana dice imparcialidad objetiva, es decir, la estructural también se aplica no solo a lo judicial penal, sino a lo administrativo sancionador. Corte Suprema Peruana y Tribunal Constitucional, pues lo dicen también, en algunos pocos casos, pero lo dicen. El Ministerio de Justicia, en su guía, que no es normativa, sino orientativa, lo dice también, dice imparcialidad objetiva, que se separen los órganos, que no se entremezclen, y justo en el mismo año de la modificación legislativa, el año 2016.
Hay instituciones que ya lo entendieron, como parece ser un problema de administración pública, separan las direcciones, una fiscalizadora y otra sancionadora. Esto ocurre bien, creo, en la superintendencia peruana que supervisa la educación universitaria, pero nuevamente hay excepciones patológicas, ¿no? Y les quiero poner dos casos. Comienzo por el caso de los CIPTEL, que es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, que tiene un procedimiento administrativo que es sancionador en el ámbito de el castigo de la competencia desleal. Cuando una empresa en el ámbito de telecomunicaciones sabotea a un competidor, por ejemplo, una empresa de cable sabotea a la otra empresa de cable, televisión por cable, o de instalación de infraestructura de Internet, por la razón que fuere el sabotaje indebido corporativo, quien recibe la denuncia es un cuerpo colegiado de 3 personas, conformado para este fin en primera instancia, recibe la denuncia, la analiza y, como en el Perú, y esa es una clave importante, a ver si esto se condice con la realidad de los procedimientos que tienen ustedes allá en cada unidad subfederal, en las provincias, este órgano, y todos en el Perú, están sometidos a la ley de procedimiento que dice que todos los procedimientos administrativos sancionadores son de oficio, incluidos los que inician por denuncia de parte, porque la denuncia es un aviso y la autoridad que inicia el caso tiene que calificar si hay indicios suficientes o prueba mínima suficiente para iniciar el caso con una imputación. Entonces este cuerpo colegiado recibe la denuncia. En la práctica, en mi experiencia, casi todo lo tramita, lo admite y lo acusa, y es este mismo cuerpo colegiado que emite la acusación el que decide el caso. Es decir, aquí ya no hay nada, ¿no? Ya ni siquiera hay que preocuparse por si se entremezclan. No se entremezclan, son el mismo órgano, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos un pendiente importante, es una autoridad respetable. Aquí nadie duda de la honestidad de los funcionarios, pero duda del entendimiento de la inercia. Siempre ha sido así y sigue siendo así pese a todo lo que hemos dicho. Y entonces claramente las cargas cuando uno acusa, luego el desdecirse es un problema con uno mismo, ¿no? Como el caso terrible de los persecutores de la Inquisición. Comienza la tortura y luego cuando a la mitad se da cuenta, esto pasaba en Lima mucho, que no hay brujo o no hay bruja, después de 2 semanas de tortura, oye, ¿cómo decimos que aquí hay inocencia si ya iniciamos un sumario con castigo, ¿no? De tortura en la época colonial aquí en el Virreinato del Perú? Pues bueno, no, mejor hay que condenarlo al Señor porque si no esto va a ser un papelón, ¿no? Esa era la visión inquisitiva que obviamente un sistema acusatorio como el que hemos escrito quiere desterrar. Entonces, y se trata de una entidad respetable, con presupuesto, ¿no? Con cuerpos legales, con asesores. Se trata de una inercia que en nuestra opinión, y esa es la motivación de la investigación que les comparto, hay que vencer. Y les cuento, en el ámbito del INDECOPI, esta autoridad que ya les conté, en libre competencia, pues esto sí ya es de lo más, en mi opinión, lo diré con respeto, pero igual es impresentable, ¿no? Es impresentable porque en la primera instancia, en los casos donde se persiguen cárteles, infracciones a la libre competencia, hay un sinnúmero de casos que hoy están cuestionados, también por acciones nuestras, en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial. El que acusa como instructor y el que decide luego recibe su apoyo, incluso, ya les había anticipado, para prepararle el proyecto de resolución. Es decir, el fiscal administrativo redacta las 500 páginas en proyecto, dice, para que el decisor que se reúne una vez por semana valore las pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? Se reúnen a solas, acusador y decisor, sin los acusados administrativos, y cualquier duda, pues la resolverán entre acusador y decisor, ¿no? El día del informe oral, y eso está aprobado, se defienden los acusados administrativamente, pero no hace uso de la palabra el acusador. Preguntados a viva voz los miembros del órgano que decide, pues se les dijo, señores, ¿y en qué momento van a escuchar oralmente al acusador?
Claro, silencio. La respuesta es luego en reuniones para preparar juntos el proyecto de decisión. Todo eso desconoce en la práctica, pues lo que acabamos de decir en nivel interamericano, constitucional, en la guía del Ministerio de Justicia. Ahí es donde estimamos que debe provocarse un cambio. Casi en el tiempo voy cerrando. Esta investigación, ¿qué recomendaciones evacúa? Pues primero lo que hemos propuesto en la jurisdicción peruana es que se determine la brecha, ¿no? Que el Ministerio de Justicia, con esa autoridad de haber desarrollado una guía, dé un paso siguiente y que pregunte a las autoridades, que haga un muestreo y vea cuáles cumplen, cuando menos con vencer la presunción de inocencia en el mundo administrativo, con prueba más allá de toda duda, para saber si se sabe qué cosa es ese estándar de prueba, o si no se sabe, o si se sabe y no se cumple, al menos que se determine la brecha. No que corrija, porque el Ministerio de Justicia no puede corregir a otras autoridades que tienen su competencia funcional, pero que al menos haga un diagnóstico. Y si estamos de acuerdo en todo lo que se ha dicho a nivel interamericano, constitucional, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, la propia guía del Ministerio, pues entonces que se capacite a los funcionarios allí donde las brechas sean más claras. Si no se quiere entender todavía esto, después de la capacitación, pues habrá que incluir en el régimen disciplinario de los funcionarios, siempre con mucha proporcionalidad, pues una amonestación primero, una referencia de nota en su legajo, para que se entienda que son principios y derechos que hay que respetar, y garantías a cargo de la administración. Si vamos al extremo del control de convencionalidad, que es el extremo, por decir algo, porque en realidad debiera ser el cumplimiento del Perú en su obligación convencional en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tendría que eliminar cualquier instrumento contrario a la presunción de inocencia y tendría que eliminar cualquier instrumento contrario, como ese que les cuento, un cuerpo colegiado que acusa y que luego resuelve, donde también se pueden procesar gerentes, personas físicas, funcionarios de empresas, que comiencen a eliminarse esos procedimientos reglados que van en contra de esos principios. Y en lo que es el incumplimiento no reglado, es decir, en las decisiones de la autoridad, allí donde dicen que el chofer de un bus pruebe su inocencia y que si no presenta las pruebas, el acta se presume de prueba plena, y allí donde otra institución dice que no se aplica el estándar de prueba más allá de toda duda, porque aquí nadie va a la cárcel, desconociendo toda la jerarquía previa de determinaciones jurídicas, pues corresponderá que el Tribunal Constitucional, si es que sea invocado en un proceso de defensa de derechos fundamentales, o el Poder Judicial en un contencioso administrativo, corrijan, y esta es una invocación de la investigación, se quiebre la deferencia permanente que en el Perú al menos exhiben los jueces con las autoridades administrativas llamadas muy especializadas, donde es sumamente difícil que les corrijan la conducta, pero entendemos que esto procesal es suficientemente evidente y claro como para que eso ocurra. Ahí quedo yo a su disposición, pues, no solo ahora para escuchar atentamente sus comentarios, sino pues en el futuro para intercambiar cualquier opinión sobre esto, correo electrónico, por LinkedIn, que sé que ya ahora pues casi todos tenemos, y muchas gracias por su tiempo. Yo quedo aquí atento a escucharlos a todos. Bueno, muchas gracias, profesor. Excelente su conferencia, realmente planteó desafiante, como decía usted, y novedosos, incorporados desde la actualidad, o sea, desde el conocimiento de incorporación de los derechos humanos con una visión diferencial, el tratamiento tradicional del principio de inocencia por una parte, y por otro lado, respecto a la imparcialidad, es sacar un poco ese velo que esconde la parcialidad detrás de reglamentaciones de aparente imparcialidad en las resoluciones de las decisiones administrativas. Y es la verdad que en la mayoría de estas cuestiones procesales, tomando lo procesal en forma integral, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realmente no se cumplen verdaderamente los principios que enunciamos muchas veces como banderas de nuestros derechos. Así que es importante repasar, revisar, tomar con sentido crítico
y hacer un análisis que proponga nuevos estudios y nuevos desafíos. Así que muchísimas gracias por su conferencia, tal como la esperábamos, ha sido excelente. Bien, damos ahora la palabra a las personas que quieran preguntar algo o levanten la mano y les damos la palabra, o no sé cómo quieran hacer las preguntas, o participar o opinar sobre lo expuesto por el profesor Stucci. Adelante, les escucho. Mirta, ahí está levantando la mano Pamela. Bueno, adelante Pamela, entonces, abrí tu micrófono, te escuchamos. Gracias, Mirta. Bueno, en primer lugar ha sido un placer escucharlo al profesor Stucci. Yo soy Pamela Tenreiro de la provincia de Tucumán. Y bueno, sumamente interesante, sobre todo plantear lo fundamental que significa ajustar o encauzar la potestad sancionadora de la administración como una de las manifestaciones del poder punitivo estatal, el cual tiene una columna vertebral entre el ámbito penal y el administrativo, que son las garantías y derechos constitucionales y convencionales. Y lo digo esto porque no hace mucho tiempo, sobre todo en mi provincia, hay un prestigioso profesor de Derecho Administrativo, que el doctor, muchos lo conocerán, capaz lo sintió nombrar, el doctor René Goane, que lamentablemente falleció el año pasado, quien, seguido por la doctrina más antigua, erigía al poder disciplinario de la administración como una zona de una virtualidad jurídica muy imponente, ¿sí? Por supuesto, en un contexto de análisis distinto al que hoy tenemos merced de la convencionalidad. Por eso me parece que es importante superar aquellos viejos criterios y sobre todo ir despejando aquellos resabios de inmunidad de poder que se escudan en el ámbito de la potestad sancionadora. Por eso coincido con usted de que hay que defender el estándar, digamos, de la duda razonable, sobre todo la imparcialidad del acusador, que en el ámbito de la instrucción es casi nula, desde ya que incluso quienes tienen a su cargo la instrucción son a veces empleados contratados, y esa situación que usted planteaba ahí en su país, se vive en Tucumán, donde ya los proyectos vienen desde quién va a decidir, o sea, está establecido. Otro punto que me parece importante es seguir enfatizando, y ahí es muy cuestionado si se admite o no la tipicidad en el ámbito del procedimiento sancionador. Yo creo a favor de usted que hay que ser estrictos en cuanto a la legalidad y la descripción de las conductas a sancionar, y creo que, en definitiva, pensaba dos cosas. En definitiva, alguien le tiene que poner el cascabel al gato para que las cosas no sigan como están, y creo que ese cascabel lo tiene que poner el control judicial, que es muy laxo, muy sencillo. O sea, generalmente terminan convalidando procedimientos administrativos que uno, desde su conocimiento jurídico, advierte arbitrario e ilegítimo, y creo que tenemos que apurarnos, porque si no la inteligencia artificial va a hacer que los procedimientos nos pasen por encima en unos años. Muchas gracias por todo. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo me interesaría, Mirta. José Saín. Bueno, adelante, José. Querido amigo Pierino, ha sido un gusto escucharte, porque claro, dejas abierto inquietudes que sabes que yo no comparto, como no comparto gran parte de lo que dijo Pamela, porque creo que hay una tensión que no encuentro bien resuelta, que es el problema de la tutela adecuada de los intereses públicos en fase del procedimiento administrativo sancionador. Me parece que mirar el derecho administrativo desde la perspectiva de las garantías del infractor es una lectura posible. Pero creo que hay otras lecturas posibles que son las que miran el derecho administrativo sancionador como una herramienta para la eficacia de la ejecución administrativa en aquellas cuestiones donde los intereses públicos sociales se encuentran comprometidos. Creo que
por otro lado, voy a ser muy cortito porque mi idea no es hacer una conferencia paralela, pero sí marcar ciertas cuestiones que me parecen importantes. Creo que la lectura de lo convencional volcado al derecho nacional tiene que ver, como vos bien decís, con la interpretación que la jurisprudencia y los órganos institucionales de cada país han hecho. Pero yo me quedo con que nuestra Constitución dice que se aplican los tratados en las condiciones de su vigencia, y en las condiciones de su vigencia ha sido interpretado por la Corte Suprema de la Nación como con el alcance que estos tratados les dan los órganos del pacto. Y los órganos del pacto dicen concretamente que no se aplican a las personas jurídicas las reglas de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Hay numerosos casos, no vamos a entrar a detallar. Primera cuestión. Entonces, creo que en nuestro país, por lo menos, no tenemos un mandato constitucional de aplicar a las personas jurídicas grandes infractores, por otra parte, las garantías del derecho internacional de los derechos humanos que están pensadas para las personas físicas. Sí creo, entonces, para ir cerrando, que hay una tensión entre esto. La tutela de las garantías del particular en la defensa de intereses privados o la tutela de ciertas prerrogativas estatales en la gestión de intereses públicos. Obviamente que esa gestión de intereses públicos la tenemos acotada por una ley general de procedimiento administrativo, tanto en la nación como en cada una de las provincias, leyes que establecen una serie de garantías: audiencia, prueba, acto motivado, nulidades, oficiosidad en la tramitación, gratuidad, etc. O sea, no tenemos un déficit garantista en las leyes de procedimiento administrativo respecto de las leyes penales. ¿Dónde se tensa la situación? En dos cosas que vos marcaste muy bien y que tienen que ver con los temas de tu exposición. Esa presunción de inocencia que vos señalás, tan rica, entra en choque en cierto lugar con la presunción de ejecutividad y legitimidad del acto administrativo. Es decir, si yo me inclino a pensar el derecho administrativo desde lo penal, levanto la presunción de inocencia. Si yo me inclino a pensar el derecho administrativo como derecho administrativo, eso que Nieto llama el giro administrativo del derecho administrativo sancionador, entonces yo voy a levantar la presunción de ejecutividad del acto y le voy a dar como garantía al particular, que de hecho la tiene, medidas cautelares, autónomas, ante la propia administración, etc. O, como la Ciudad de Buenos Aires, que es más avanzado en su tutela, impide la ejecución de cualquier multa patrimonial si no está ejecutoriado el acto, es decir, si no se han agotado todas las instancias recursivas, administrativas y judiciales para el acto. Bien. El segundo punto de tensión, me parece a mí, dijimos, presunción de legitimidad versus presunción de inocencia. Y luego tenemos el problema de efectos suspensivos, por ejemplo, los recursos versus autotutela ejecutiva. Finalmente, en cuanto a la imparcialidad, apoyo notoriamente lo que vos decís, aunque también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no se aplican en el procedimiento administrativo las garantías judiciales que hacen a la estructura, a la organización del órgano. ¿Sí? Hay fallos de la Corte Interamericana que dice, ojo, las garantías respecto de los jueces no se aplican a la autoridad administrativa sancionatoria. Aunque sí dice, y en esto por supuesto que comparto con vos, que debe limitarse de todos modos la arbitrariedad posible. Es decir, que las conductas deben ser previsibles y la arbitrariedad debe ser limitada. Y que allí donde se concede a cierta autoridad un margen amplio de decisiones, estas tienen que ser muy claras las pautas con las cuales se cierra. Y lo dice la Corte en términos, dice, sea que estas se cierren por una norma inferior al rango legal, por un reglamento, o que lo cierre la autoridad judicial en el momento de aplicar. Pierino, como decía un profesor tucumano, yo estudié en Tucumán también, López de Zavalía, he hablado con énfasis porque mis argumentos no los tienen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Said, por una opinión diferente, que es importante también escuchar distintas campanas, digamos, cuando estamos escuchando o estudiando algún tema
en el que tenemos que reflexionar, pensar y analizar, ¿no es cierto? Así que él nos está dando otros puntos de vista que también pueden ser tenidos en cuenta por cada uno de los presentes. La verdad que también me congratulo por la presencia de tantos asistentes hoy. Tenemos 64 personas que están escuchando, lo cual es bienvenido en un día entre semana que todos estamos trabajando, corriendo, y bueno, hacemos un tiempo para seguir estudiando con ese amor que tenemos por el derecho. No sé si alguien más quiere agregar algo, preguntar algo. Ahí está Edgardo, me parece, Mirta. Bien. Mael también quiere Edgardo se preguntar. abre. ¿Eh? ¿Vos querés preguntar, Leonardo? El doctor Farrando quiere preguntar, me parece. Ismael, entonces, abrí tu micrófono y pregunta, o habla o comentar, no sé qué querías hacer. Bueno, muchas gracias, pero creo que estabas vos primero, Leonardo, ¿eh? Sos muy generoso, la verdad. Adelante, Bueno, doctor. bueno, gracias, Leonardo. Bueno, ante todo, felicitarlo. Pierino, la verdad, hemos escuchado una conferencia, porque ha sido una verdadera conferencia, magnífica. No únicamente en el contenido, sino en la forma. Quiero felicitarle al profesor en esa forma de hablar que realmente es muy cálida, y que realmente podría haber seguido hablando 2 horas más. A mí me enseñó mi viejo profesor de Derecho Público, don Dardo Pérez Guilú, el papá de Alejandro, que había que hablar 45 minutos porque la atención después se venía abajo. Con el doctor podríamos, al menos en mi parte, haberlo escuchado 2 o 3 horas, que la verdad, su cadencia y su forma de hablar, doctor, felicitaciones. Una pregunta que es la siguiente. Usted habló recién de que muchas veces la legislación de alguna forma coadyuvaba a una cierta limitación de garantía, o que la legislación por ahí cristalizaba algunas injusticias. Le pongo esta pregunta concreta. En la provincia de Mendoza, como en otras jurisdicciones federales de nuestra República Argentina, tenemos una variadísima legislación administrativa especial, los procedimientos administrativos especiales, numerosísimos, fundamentalmente respecto de las corporaciones profesionales. Tenemos una ley con recursos y procedimientos sancionatorios para abogados en la parte ética, otro para los contadores, otro para los ingenieros, otro para los técnicos, otro para los médicos, para el personal de la salud, etc. Y es increíble la variedad de plazos que hay, distintos, respecto de los recursos en las instancias administrativas y en las instancias administrativas mismas, que algunos se las saltean. Algunos van a la asamblea de los arquitectos, otros no reconocen el recurso de alzada por el control de legitimidad del Poder Ejecutivo, y otros, y esta es la pregunta concreta, con plazos muy exiguos. Es decir, nosotros tenemos una ley de procedimiento administrativo nacional que le da 10 días para un recurso de reconsideración, o revocatoria decimos en Mendoza, y 15 para un jerárquico, y muchas de estas disposiciones locales, por ley estamos hablando, le dan un plazo de 2 o 3 días para algunas denominadas apelaciones, que en realidad son recursos administrativos. La pregunta concreta es, ¿podríamos considerar que todos esos plazos menores a los que diría, por lo menos en un recurso de reconsideración, de 10 días hábiles que tenemos en la ley nacional, y en la mayoría, acá en Mendoza lo hemos aumentado a 15, hemos unificado los 15 días en la última reforma de la ley de procedimiento administrativo para todo, para la aclaratoria, para la revocatoria, para el jerárquico, para la alzada? ¿Podríamos considerar que aquellos plazos que sean menores al que fija la ley serían inconvencionales o inconstitucionales? Esa es la pregunta concreta, doctor Pierino. Está silenciado, Pierino. Muchas gracias. Si me permiten, voy atendiendo los comentarios, también los suyos, Ismael. Primero, la doctora Tenreiro, ¿cierto? Pamela, me identifico con el planteamiento de la columna vertebral, ¿no? Es decir, esos principios y garantías frente al poder sancionador, hay que descubrirlos como principios y garantías.
Claramente no todas las reglas penales deben trasladarse a un procedimiento administrativo sancionador que puede tener menores grados de formalidad, por ejemplo, en la formación de la prueba, ¿no? Tal vez en el Perú, en un proceso judicial penal, por ejemplo, se exige transcribir los audios. Es una exigencia probatoria para que la prueba tenga posibilidad de ser actuada. En el ámbito administrativo basta presentar el registro con el audio. Digamos que esa diferencia de reglas por una percepción del principio de informalismo administrativo no impacta en la columna vertebral de las garantías o de los derechos del acusado, del administrado, en un sancionador. Por eso coincido en que hay que descubrir cuál es esa columna vertebral. En esta investigación lo que les propongo es considerar que indudablemente la presunción de inocencia, como la hemos descrito, y el principio de imparcialidad en el aterrizaje objetivo es parte de esa columna vertebral. Yo me voy a dedicar en los próximos años a seguir tratando de hilar esto, que no está fuera de debate, y voy a atender, José Luis, a tus comentarios. Yo te he leído con mucha atención, ¿eh? Me he preparado. Yo a ti también, mucho. No, mucho. Y claro, cuando lanzas un argumento, tengo que volver al otro para poder equilibrarlo, porque claramente estamos en un punto de diálogo, de ideas. Creo que la clave está en pensar cómo es que los derechos humanos, esos de la Convención Interamericana, que son para personas físicas, cómo de esos algunos y con qué fundamentos jurídicos se trasladan a determinada jurisdicción. Lo que yo he hecho es descubrir en la jurisdicción peruana, ¿no? Que esos derechos enunciados para personas, claro, vida y salud, los que hacen parte de la vida no, pero el Tribunal Constitucional peruano lo que ha venido diciendo es que los otros sí, la propiedad, los contratos, la posición procesal, y entonces a partir de allí la coherencia constitucional peruana hace que eso que se dice para lo interamericano, por la vía constitucional peruana tenga que tener reflejo para la persona jurídica aquí. En procedimientos, sobre todo, eso me convenció a mí en mi investigación, donde la autoridad procesa personas naturales y en ese mismo procedimiento sancionador, personas jurídicas. Sí, sí. La persona jurídica solamente será infractora si la persona natural actúa en su nombre. Es decir, la infracción de la persona natural arrastrará a la persona jurídica, ¿no? Claro, allí no podríamos tener dos velocidades o dos niveles de garantía probatoria, ¿no? Ahí la cosa parece que está clara. Me agarro de allí para poder decir no podemos tener dos calidades de justicia administrativa sancionadora. Pero claro, cuando uno enfoca los procedimientos administrativos sancionadores donde solo tienes personas jurídicas, ¿no? Ahí es donde tu argumento entra a provocar fisuras, a mis ojos provocando más daño, ¿no? Pero sí, no, yo te agradezco, José Luis, porque además es rico ese tener el rebote, ¿no? El rebote de la conversación, que yo respeto tanto en tu solidez argumental. Yo a ti realmente. Muchas gracias. A ti. Y Ismael, muchas gracias también, profesor Farrando, por la pregunta. Creo que la reducción al absurdo nos ayuda, es decir, si tuviéramos tan solo una hora para apelar o para reconsiderar, no diría, oye, no tengo ni tiempo para leer, ¿no? Y si es un día, y si son dos, lo que yo creo es que detrás del debido proceso, así como el Tribunal Constitucional peruano descubre, porque no le queda otra alternativa, de que aunque no esté escrito, dentro del debido proceso está el derecho a la imparcialidad, y que está, aunque no esté escrito porque es de suyo, el principio del debido proceso con el principio de proporcionalidad para ejercer derecho de defensa debiera en el Perú llevar a que un plazo de un día o de dos en procedimientos de cierta complejidad para recurrir sea inconstitucional por falta de proporción para ejercer el derecho de defensa en un debido proceso. Me gusta ese argumento, creo que habría que encontrar el caso positivo, esforzar a la Corte Interamericana, que anda siempre en una temática, ¿no? Para jalarla a esta otra, que puede ser de mucha utilidad, esforzar también
dependiendo de la unidad subfederal en la que ustedes estén y su ordenamiento constitucional, esforzar a los jueces que se puedan pronunciar sobre eso buscando inconstitucionalidad o privilegio de derechos humanos o derechos fundamentales por falta de proporcionalidad en el plazo para ejercer derecho de defensa en un debido proceso. De acuerdo, creo que eso es lo que sugería Ismael, usted, ¿no? Muchas gracias, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Leonardo. Sí, ahí está también la mano de Edgardo levantada, pero aprovecho la continuidad un poco de lo planteado. Simplemente, antes de hacerte la pregunta, Pierino, bueno, además de felicitarte, muy claro como decía recién el doctor Farrando, Ismael, entiendo que la Comisión Interamericana en una causa, la comisión o la Corte, Parra de Presto, declaró o manifestó que no eran convencionales los plazos fijados en horas o en días menores, es decir, fijaba ahí un criterio respecto de que son contrarios a la convención los plazos que son fijados en 24 horas, 48 horas, a propósito justamente de algunos trámites administrativos que llegaron a la comisión. No llegó a la Corte porque el país en cuestión los corrigió, digamos, en su sede. Pero mi pregunta es otra, Pierino, a ver si un poco no tengo las horas que tienen José y vos viendo este punto, pero me queda claro y me llama la atención esto de que el principio de inocencia, fundado en la dignidad humana, sobre todo con sustrato en el derecho penal para la persona física humana, y en cambio las personas jurídicas, hablabas vos de la presunción de licitud que deriva en todo caso del principio de libertad contractual, lo fundabas en otro estándar. Me pregunto, ¿no? Qué paradoja, porque si el derecho a asociarse es un derecho humano, de la persona humana, qué paradójico que el producto de asociación, que es la persona jurídica, se funde, ya traslade el fundamento, no en la dignidad humana, sino en la libertad contractual. Y acá es donde mutaría algo para fundar tus conclusiones, el fundamento, varías el fundamento de la dignidad humana a la libertad contractual. Creo que sería de alguna manera para el derecho social inexacto esa mutación. Me explico. Esto parte de tu enfoque de que el derecho penal lo adaptamos al derecho sancionatorio. ¿Por qué no concebir al revés? Que las dos ramas tienen un común y que es el derecho sancionador en todo caso, que tiene un mínimo que también recepta la dignidad humana, ¿sí? O los estándares de dignidad humana, porque ya tendríamos dos estándares de análisis, en materia probatoria, de cargas presuncionales, de autoridad y demás. Y acá también, este enfoque unitario que propongo, yendo también a lo que decía José, creo que la dignidad humana, con este enfoque, también requiere que uno preste atención, y creo fundamental, y es cierto lo que señala, de que así como tutelas el derecho de la persona, también es correlativo el deber que tutela el interés público para proteger al interés público de los cometidos públicos. Porque es cierto que lo sancionatorio tiene también esa finalidad. En fin, me parece que ahí hay una cuestión más filosófica que enunciativa. No sé si soy claro, porque te repito, no tengo las horas de estudio del tema, pero me da la impresión que ahí hay un salto que no me termina de cerrar, hablando de esto de que nos has invitado a que pensáramos el tema, digamos, ¿no? Es ese un poco el planteo que formulaba Pierino. No, muchas gracias, Leonardo. Tal vez yo no me expresé con claridad porque estoy en buena parte de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo decía que no era la libertad contractual, sino la libertad de conducta. Es decir, así como en la persona física humana, la libertad de conducta se limitará solo por aquello que sea una prohibición constitucional o legal, y claro, esa prohibición para tener refuerzo puede determinar en una sanción penal o administrativa, la persona jurídica tiene ese principio de libertad que es resguardado por la presunción de inocencia en lo abstracto de que solo le es vedado y sancionable aquello que claramente le esté limitado o impedido. Y eso se traslada a la persona jurídica. Entonces, de repente, desde ese punto creo que estamos esencialmente de acuerdo para poder hacer ese traslado por la libertad de asociación o de constitución societaria para cualquier actividad, así con o sin fin de lucro. Creo que en el fondo estamos de acuerdo, de haber sido un error mío de pronunciación y... Clarísimo, gracias. Gracias. Bien. Le damos la palabra entonces a Edgardo, que estaba levantando la mano, luego a Sandra y por último a Maya.
y cerramos porque ya estamos repasados de los 30 minutos que teníamos para las preguntas. Empezamos Gracias, entonces con doctora. Leonardo. Muchas gracias. No sé si se me escucha, pregunto. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí. Gracias, doctora. Doctor Estucci, un placer, por supuesto, escuchar. Mi aporte desde el llano, de alguna manera, tiene que ver con el por qué creo con vehemencia que sí las garantías constitucionales que provienen también, por supuesto, de la convencionalidad tienen que estar presentes en el procedimiento administrativo. Y de alguna manera lo que quiero decir es que fue interesante lo que escuché respecto de otras posturas, pero debo señalar que me parece que siempre que el derecho en definitiva es sentido común. Y aquí la cuestión tiene que ver con qué viene a hacer el derecho, sea en el ámbito penal o en el que fuere, cuando habla de garantías. Y cuando digo viene el derecho a traer estas garantías, que celebro y que admiro, por otra parte debo decir, es porque de alguna manera tiene que ponerle un coto a algo que está pasando, a un Estado que se está excediendo. Entonces la discusión no me parece dogmática, tampoco me parece epistemológica. No es cómo incorporo las garantías, si se debería y demás, cuando en la casuística hemos visto, lamentablemente, que el procedimiento punitorio es utilizado para la administración del recurso humano, para la fijación de políticas públicas, para inclusive decisiones que tienen mucha arbitrariedad. Estas garantías de las cuales, doctor, usted hablaba, doctor Estucci, son fundamentales inclusive de ser acentuadas y profundizadas. Esa es mi humilde opinión, es decir, no lo vengo a sostener desde el lugar estrictamente teórico, sino de la lamentable experiencia que creo que en algún punto muchos hemos tenido en distintos ámbitos de aplicación de este tipo de procedimientos, donde lo que sucede debe tener un límite. Y aquí me parece que interesante, y cierro con esto, rescatar algunos intentos que en algunas jurisdicciones han habido. Puedo hablar en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es de donde soy oriundo, resido, en el caso mío, en la ciudad de Mar del Plata, pero digo, en provincia de Buenos Aires algunas instituciones intentaron en algún momento dar al procedimiento este sesgo de bilateralidad, de discusión adversarial, con procedimientos llenos de oralidad, donde había un órgano juzgador y dos partes que acusaban. Se intentó, duró apenas un año, una cosa así, después se volvió a esta cuestión de la imparcialidad que no está presente, porque el que investiga es el subalterno del que resuelve, ¿no? Estoy pensando puntualmente en algunas instituciones, no hablo de todas, pero no quiero adentrarme en el detalle. Así que celebro esta visión sobre las garantías y las considero necesarias frente a la realidad, más que a la discusión teórica. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Pasamos entonces ahora a la doctora Sandra, que tiene levantada la mano para que exponga su posición, crítica o pregunta. Muchas gracias, Mirta. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bueno, me gustó muchísimo tu presentación, Pierino, realmente muy clara y muy abarcativa. Y uno se reconoce en un montón de esos pequeños momentos en donde se pone en juego justamente todo el andamiaje jurídico de garantías convencionales y constitucionales. Por un lado, debo reconocer que estoy de acuerdo con Leonardo en el sentido de que no aparece como razonable un cambio de garantías respecto de si estamos frente a una persona física o una persona jurídica. Yo creo que hay mucho prejuicio en ese sentido en contra de las personas jurídicas, pensando normalmente que las personas jurídicas son entidades, uno piensa en la multinacional con la persona jurídica, y en realidad hay muchas pymes, hay muchas personas jurídicas pequeñas que están en la misma situación y en la misma posición que una persona física. Y yo lo he visto en mi tarea en la Fiscalía de Estado de la provincia de Río Negro, donde de repente las personas jurídicas unipersonales o sociedades de hecho, pequeños emprendimientos, no tienen abogado, no tienen contadores, no tienen
personal que les prepare como uno piensa normalmente sus defensas frente a la administración, y realmente la administración muchas veces actúa frente a las personas jurídicas de manera diferente que frente a las personas físicas. Por eso creo que hay mucho prejuicio en ese sentido, en cuanto al poder económico que implica que sea una persona jurídica. Esto es una apreciación personal de mi experiencia, ¿no? Y por otro lado, quería preguntarte cómo te parece que se puede accionar para propender a que cambien estas cuestiones que vos señalaste respecto de la falta de objetividad en cuanto a la estructura de la administración sancionadora, los que realizan la investigación frente a los que luego van a sancionar, que normalmente están en una misma estructura organizativa. ¿Qué es lo que te parece que sería más conducente o eficiente en ese sentido? ¿Propender al cambio de la organización administrativa, digamos, yendo a, por ejemplo, el Ministerio de Justicia o yendo a las áreas competentes de la administración que pueden propender a esos cambios, o que el cambio venga a partir del control judicial y de la impronta que puede llegar a tener la observación de estas deficiencias por parte del control judicial? No, muchas gracias, Sandra, por los comentarios y la pregunta. Creo que no hay una sola respuesta para solucionar el problema en la falta de imparcialidad objetiva. Creo que el reto de la administración en los procedimientos sancionadores es un reto que no tiene el sistema penal, porque están los fiscales por un lado y los jueces por otro. Como las entidades reciben un mandato funcional, las entidades de la administración, por ejemplo, un ministerio o un organismo especializado, lo que ocurre es que el mandato funcional es sustantivo por materia, asegurar el orden en el transporte. Entonces, por allí habrá alguna función reguladora tal vez menor, no reglamentaria, sino de cuarto nivel. Habrá la función de fiscalizar y entonces aparejada la función de sancionar y corregir. Entonces, como están todas las técnicas para asegurar que el mandato se cumpla, entonces los órganos se entremezclan. Hasta en la conversación cotidiana, el fiscalizador debe ser amigo de la rotación funcional en la entidad del funcionario jurídico que apoya al órgano que decide si los órganos están separados. Es decir, hasta la camaradería es un elemento que podría, en el extremo, afectar esa apariencia de imparcialidad. Pero claro, hay que ir a lo sustancial. Creo que una manera de corregir, después del tiempo que uno le ha dado a esta investigación, me refiero a mí, sin que sea una propuesta acabada, es que uno podría tener de todas las entidades con alguna especialidad desconcentrada la función de sancionar. Y entonces en transporte, en sanidad, en alguna otra función, así como en tributario, tienes un tribunal administrativo o de la provincia, si fuera el caso, o federal, si da la magnitud, para poder estar lo suficientemente alejado del aparato funcional que tiene el órgano de fiscalización, que acusará y tendrá que litigar como en un trilateral con el acusado, ¿no? Y a partir de ahí el control judicial, si es que lo amerita también, y en lugar de tener dos instancias, tener solo una, para que esto sea más rápido y no tan costoso, creo que se pueden diseñar como soluciones a la medida, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Bien, le damos la palabra entonces a la última, a la profesora Maya Paola, para que formule o su pregunta o su comentario o análisis crítico a la exposición del profesor Stucci. Adelante, Maya. Buenas noches. Más que nada, por ahí yo escuchándolo al doctor, al profesor, quedaba pensando en base a lo que aprendimos del profesor Said, y bueno, por ahí partir de que el tema de los principios, como dice Alexis, son mandatos de optimización, y que cada principio, según su objeto y sus fines, cómo se va a desarrollar. Y a partir de ahí, determinar las reglas con las que va a actuar cada principio, teniendo en consideración qué es la perspectiva que mira cada derecho.
el derecho administrativo sancionador está mirando los entornos, los contextos, y cuál es el objeto que tiene, que es prevenir el riesgo, porque conforme lo manifiesta tanto Silva Sánchez y otros doctrinarios, profesores, es que estamos inmersos en una sociedad de riesgo, ¿no es cierto? Y por otro lado, el derecho penal que mira lo micro y mira aquellos bienes jurídicos que son afectados por una conducta determinada. Y partiendo de lo que serían las personas jurídicas, uno de los planteos por ahí que se hace más en el tema de la culpabilidad, donde se puede ver por ahí la mayor diferenciación, donde en materia penal se requiere que la persona haya actuado con dolo, ¿no es cierto?, negligencia y demás, lo cual no es posible sancionar a una persona jurídica, pero a diferencia de que en materia de derecho administrativo sancionador se exige la mera inobservancia, y a partir de ahí sí se puede objetivamente sancionar a las personas jurídicas. Y traigo a colación, por ahí yo pude ver una última conferencia de Silva Sánchez, un profesor que habla mucho en materia de derecho penal, donde dice, y Nieto, donde dice, todos me podrán decir yo no cometí un delito, pero ¿quién me puede decir que no cometí una infracción? Y bueno, eso es lo que quiero dejar así como anécdota. Y el tema de la inteligencia artificial, que ya en la última conferencia Silva Sánchez lo plantea como un nuevo problema, por el tema de los algoritmos y demás, de lo cual no vamos a tener control, y todos los riesgos que nos encontramos inmersos a partir de eso. Bueno, muchas gracias, Sí. Maya, y no sé si profesor Estucci quiere agregar algo más. Muy Después, breve, profesora Sofía nada, Andreu, muy breve. Solo para comentar que en el Perú, por ejemplo, y por eso la legislación de cada jurisdicción plantea matices, la ley del procedimiento administrativo general en la parte sancionadora que se aplica en toda la República, digamos, en todo el Estado peruano, te dice que no puedes sancionar, y se entiende, a una persona natural o jurídica sin cumplir el principio de culpabilidad. Es decir, en el Perú, desde el año 2016, piden que para la persona natural o jurídica se acredite dolo o culpa. Alguno dirá, bueno, ¿y cómo puede uno acreditar dolo con la persona jurídica, ¿no? Si no tiene una conciencia humana, como uno la piensa siempre con la voluntad, pues será entonces negligencia, es decir, culpa, ¿no? No haber asumido los controles necesarios. Es decir, está prohibida en el Perú la responsabilidad administrativa para aplicar una sanción objetiva. Claro, pero dice algo más la ley, salvo que otra ley diga que hay responsabilidad objetiva. Con lo cual, habrá que ver el tipo de materia, y hemos entrado por aquí, a este debate. Lo último que les puedo contar sobre los principios, claro, lo que no les había dicho, y de repente debí decirlo antes, es lo que la intervención de la profesora Brarda me dice, es que la investigación plantea que la presunción de inocencia y el principio de imparcialidad son principios que no son mandatos de optimización, esa es una premisa del trabajo, sino que son principios de mandato imperativo. Es decir, todo lo que le rebaje uno a la presunción de inocencia anula el cumplimiento del principio. Todo lo que le rebaje uno al principio de imparcialidad anula el cumplimiento del principio. Que no sería el caso, por ejemplo, es otro trabajo que prometo compartirles cuando acabe, recién ha comenzado, faltan años, el principio de libertad de empresa. Si es un principio, cosa que habrá que definir, nunca podría ser un principio imperativo. Siempre tendría que ser uno de optimización, siempre que se respete los derechos laborales, se cumplan con los tributos, se respete la salud, la seguridad. Es decir, es un principio de lo mayor posible siempre que uno pueda cumplir con todo lo demás de orden público, ¿no? Pero muchas gracias. Yo sé que el tiempo ya está, como dice la profesora Sotela Andreu, vencido. Sobre todo, gracias. Ver amigos, ¿ah? Que los tengo en el auditorio, colegas, considérenme alguien cercano, siempre a mano para poder intercambiar ideas. Estaba muy feliz de acompañarlos esta tarde para mí y noche para ustedes. Gracias. muy bien, muchísimas gracias, profesor. Le damos la palabra al presidente para cerrar las jornadas y nos despedimos de todo, agradeciéndole a todos y cada uno la presencia. Adelante, doctor Bordas. No, un segundito nada más. La idea era que cerraras directamente, Mirta, ya es avanzada la tarde-noche en la Argentina, Pierino, pero bueno, agradecerte nuevamente infinitamente los objetivos que planteaste en el inicio de tu exposición
largamente estuvieron satisfechos. Y voy a insistir con algo que dijo Ismael, más allá del contenido, realmente lo pedagógico del desarrollo y de la exposición es doblemente valorable. Y te tenemos que comentar, para quienes vamos siguiendo este ciclo, como venimos hablando de conferencia, que has logrado, como al principio propusiste, ser de los expositores que mayor debate, comentarios has logrado generar. Así que infinitamente agradecido. Seguramente no va a faltar oportunidad en que la cosa sea presencial, que siempre es mucho más enriquecedora. Pero bueno, simplemente esto, agradecerles a todos, por supuesto a nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que siempre nos acompaña, nos apoya y nos permite que estas actividades las podamos estar desarrollando, a todos los presentes y a la doctora Sotelo D'Andró, que ha obrado con su experiencia de coordinadora en esta conferencia, y nuevamente y reiteradamente, gracias, Pieri. Bien, de esta manera entonces nos despedimos. Buenas noches y que pasen todos muy bien. Hasta la próxima reunión. Muchas gracias. Felicitaciones.